Buenas noches, pues un saludo muy especial al doctor Jairo Parra, doctor Luis Canosa. Feliz de estar nuevamente en el instituto y feliz de estar en este rincón académico para exponer nuestras ideas. Entonces, la idea es hacer algunas reflexiones sobre el contenido de la sentencia de segunda instancia. Y digamos que son algunas reflexiones dirigidas no solo a cuál debe ser el objeto de la decisión de segunda instancia de acuerdo con el Código General del Proceso y de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, sino a señalar por qué razón es importante tener en cuenta esas restricciones o esa disminución de la sentencia con el objeto de poder, digamos que de alguna manera, agilizar la labor judicial en la segunda instancia. La idea general que quisiera exponer es que cuando un juez dicta una sentencia de segunda instancia, pues hace algo muy distinto de dictar una sentencia de primera instancia. O sea, un juez no tiene que arrancar de cero, no tiene que volver a repetir antecedentes desde la demanda, la contestación, porque el objeto de la decisión de segunda instancia es totalmente distinto del objeto de la decisión de primera instancia. Entonces, la idea es dictar la sentencia a partir de la consideración de que estamos en un proceso, en el cual ya se dictó sentencia en primera instancia y la decisión debe contraerse a eso. Entonces, arrancaría señalando que el recurso de apelación no es una nueva instancia entendida como el juzgamiento nuevo del asunto, no caben nuevas peticiones, no caben nuevos argumentos, cargos. La regla general es que en segunda instancia no se puedan pedir pruebas y el objeto fundamental de la sentencia es revisar una decisión de primera instancia para revocarla, para confirmarla o para modificarla. Digamos que esa sería la idea esencial que quisiera transmitir. Me parece importante hacerlo por comparación, decir que donde realmente hay una revisión nueva del proceso es en el procedimiento administrativo. Ustedes ven que en los recursos administrativos, cuando el superior en la administración conoce un asunto nuevamente, pues él permite nuevas pruebas sin ninguna limitación, permite nuevos argumentos, permite nuevas peticiones, y en realidad en un recurso de apelación en sede administrativa uno sí podría decir que hay literalmente una nueva instancia en el sentido de que cabe plantear o replantear totalmente el problema. Y fundamentalmente en un recurso de apelación en el procedimiento administrativo es muy importante señalar que allí la administración puede decretar nuevas pruebas, el administrado puede pedir nuevas pruebas sin ninguna limitación. O sea, puede simplemente replantear el asunto ante el juez de segunda, ante el superior en la administración. Entonces, la segunda idea sería la siguiente, o sea, ¿qué ha transcurrido cuando se dicta sentencia, cuando uno va a dictar sentencia de segunda instancia? Han transcurrido muchas cosas, se ha presentado una demanda. Fíjense que la primera reducción del litigio, del problema, la hace el abogado. La parte le cuenta, el cliente le cuenta al abogado un problema general con una cantidad de cosas, y la primera función del abogado es reducir ese problema grande a un problema jurídico y establecer unos hechos que van a ser el principio del proceso. Es, digamos, que la primera reducción de todo el problema, y la debe hacer el abogado en la demanda. Luego viene la contestación, donde hay oposición, donde empezamos a cerrar ya el objeto del litigio. En la contestación de la demanda, ustedes saben que el Código General del Proceso ordena obligatoriamente contestar la demanda, ordena pronunciar sobre los hechos. Entonces el juez empieza a partir de ahí, de alguna manera, y voy a utilizar una palabra del doctor Jairo Parra, a adelgazar el conflicto. Empieza a decir, ya no tenemos una cantidad de hechos discutidos, sino tenemos una cantidad de hechos aceptados, por lo tanto la controversia la vamos reduciendo desde la contestación de la demanda. Luego hay otra etapa en que reducimos todavía más la controversia, que es la fijación del litigio. Finalmente viene la práctica de las pruebas, y por último tenemos la sentencia. La sentencia judicial de primera instancia tiene una congruencia que tiene que ser frente a las pretensiones de la demanda y frente a las excepciones, frente a lo que afirmó el demandante y frente a lo que afirmó el demandado. Y ahí se dicta la sentencia, ¿de acuerdo? La idea sería la siguiente: en la apelación lo que le corresponde hacer al juez de segunda instancia es revisar una decisión.
el juez de segunda instancia ya no va a tener como congruencia las peticiones del demandante y del demandado, no va a tener como congruencia las pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda. El objeto de la segunda instancia es examinar la decisión de primera instancia. Y eso me parece que lo dice muy bien el CGP. Dice: el objeto es que el superior estudie la cuestión decidida, no que estudie nuevamente el proceso, que estudie cuál fue la decisión, que estudie cuáles son los argumentos o los reparos que tienen las partes frente a esa decisión. La parte que ha perdido le tendrá que decir al juez: no estoy de acuerdo, quiero que revoque la sentencia totalmente, quiero que la revoque parcialmente y quiero que la revoque por tales razones. Y ese es en realidad el objeto de la apelación, porque creo que el objeto de la apelación no puede ser volver a iniciar lo que ocurrió antes, sino que el objeto empezamos a cerrarlo allí. El Consejo de Estado ha dicho: la potestad del juez en este caso se encuentra limitado a confrontar lo decidido con lo impugnado. Ese es como el límite que debe tener el juez. Por eso creo que lo fundamental que debe hacer alguien que redacta una sentencia de segunda instancia es mirar qué decidió, cuál fue la decisión y cuáles son las objeciones que tiene el apelante. ¿Qué es lo que está diciendo el apelante? ¿Por qué el apelante dice que hay que recurrir? Entonces me parece que ese es el primer punto, pero digamos que sería un punto esencial, no tanto para decir judicialmente los reparos son estos, o judicialmente qué es lo que ocurre, sino para entender, repito, que la elaboración del fallo de segunda instancia no puede ser elaborar nuevamente un fallo de primera instancia. Uno ve muchas sentencias en que arranca la demanda, la admisión de la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas practicadas, los alegatos de primera instancia. Eso es algo que no debería estar en el antecedente de una sentencia de segunda instancia. Eso ya pasó, ese es el antecedente de lo que ocurrió en la primera instancia, y lo que voy a hacer en la segunda instancia es decidir una apelación. Me toca hablar del Código de Procedimiento Civil, porque en la jurisdicción contenciosa pues seguimos y seguiremos aplicando durante mucho tiempo el Código de Procedimiento Civil, porque todos los procesos iniciados antes de que entrara en vigencia el CEPACA pues se siguen tramitando por el Código de Procedimiento Civil. Entonces digamos que tenemos nosotros que seguir distinguiendo cuál es el objeto de la apelación en el Código de Procedimiento Civil y cuál es el objeto de la apelación en el Código General del Proceso. O sea, la decisión tenemos que seguirla haciendo, porque lo aplicamos a lo anterior. Entonces, en el Código de Procedimiento Civil tiene o tuvo siempre, me parece a mí, un problema, que era el indicar que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, ¿de acuerdo? Entonces allí no había ninguna restricción, sino que a partir de esa norma, y hubo bastantes discusiones jurisprudenciales, tanto en la Corte como en el Consejo de Estado, en indicar qué era lo que tenía que estudiar el juez de segunda instancia o el tribunal o el Consejo de Estado en la apelación. Porque si a usted le dice el código, se entiende interpuesta en lo desfavorable por el apelante, pues no le está indicando solo estudie los reparos del apelante, no le está indicando solo estudie los argumentos del apelante, sino le está diciendo pronuncie sobre todo aquello que le es desfavorable al apelante. ¿Cuál es? Creo que lo que ha hecho la jurisprudencia de la Corte, la de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado, para establecer como un marco general de qué debería uno entender, por cuál es el límite, repito, en el Código de Procedimiento Civil, no hablo todavía del Código del Proceso. Entonces uno diría que una decisión tiene unas resoluciones, unas decisiones, y tiene unos argumentos que justifican esa decisión. ¿Qué es lo que hace el apelante? El apelante dice: el objeto de la apelación mía es uno, o que revoque la totalidad de la sentencia. Entonces, si la sentencia fue adversa al demandante, el demandante dirá: revoque la totalidad de la sentencia y en su lugar concédame las pretensiones de la demanda que usted me negó. O puede que el que apele sea el demandado y haya una condena en primera instancia, y el apelante dirá: revoque toda la condena y en su lugar rechace las pretensiones de la demanda. Entonces, en ese caso uno dirá: la apelación va dirigida contra todas las decisiones de la sentencia de primera instancia. En ese caso, pues no habrá lugar a distinguir. Uno diría, en ese caso, el juez tiene competencia plena para pronunciar, sobre todo porque el apelante no indicó o no limitó la apelación a determinados
a determinados temas o a determinadas resoluciones de la sentencia. La Corte, que yo sé que es en casación que se utiliza, habla de agravios. ¿Cuáles son los agravios contra la sentencia? También en la apelación la Corte utiliza esa palabra. Yo creo que uno podría utilizarla aquí. Entonces, el objeto del recurso puede ser revocar todas las decisiones o determinadas decisiones o reformar determinadas decisiones. Esos son los agravios. La jurisprudencia ha dicho que el juez de segunda instancia, inclusive en el Código de Procedimiento Civil, está limitado a esos agravios. Está limitado al objeto de la apelación. Una cosa es que esté limitado al objeto de la apelación y otra cosa es que el juez no pueda estudiar los argumentos o los reparos. Entonces uno diría que la decisión sería ¿cuál? O sea, ¿cuál sería la distinción? El juez debe limitar el estudio de la apelación a los agravios o a los cargos que haga el apelante. Pero si va a estudiar ya esos cargos o si va a estudiar la sentencia completa, el juez no está limitado en segunda instancia, no está limitado a los argumentos que señaló el apelante en el recurso. El juez de segunda instancia perfectamente puede acceder a lo que pidió el recurrente fundamentándose en argumentos distintos a aquellos que expuso el apelante. Porque, repito, esa limitación que está introducida en el CGP no estaba introducida en el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué ocurre en el Código General del Proceso? En el Código General del Proceso se cierra el tema y hoy es claro, frente al Código General del Proceso, es claro que el juez de segunda instancia solo tiene competencia para pronunciarse sobre el objeto de la apelación y además sobre los argumentos o sobre los reparos que el demandante o que el apelante señaló en el recurso. Entonces, me parece que eso es absolutamente claro. El 320 dice: el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante para que el superior revoque o reforme la decisión. Y en el artículo 328 dice: competencia del superior, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos. Me parece que es clara la utilización sinónimo de reparos y argumentos, solamente sobre los argumentos propuestos por el apelante, sin perjuicio, dice, y eso lo vamos a mirar ahora, sin perjuicio de las decisiones que de oficio tenga que tomar. Entonces uno diría que en el CGP tenemos una apelación restrictiva, hay una decisión, la cuestión decidida sigue operando la congruencia, el objeto son obviamente solamente las disposiciones impugnadas y los argumentos serán solo los motivos de inconformidad planteados o argumentos o reparos. El artículo 322, y yo no voy a entrar en la discusión de la sustentación porque eso no me corresponde, ¿cierto? Simplemente diré que al formular la apelación, el apelante debe indicar los reparos y en el momento de los alegatos o en el momento de la audiencia de segunda instancia debe desarrollar los reparos y debe, si ustedes quieren, debe sustentar el recurso de segunda instancia. Entonces uno diría, repito, sin entrar en esa discusión que no me corresponde, uno diría que en el marco del CGP la decisión está conformada por resoluciones y por argumentos que justifican o sustentan esa resolución. Yo le diría que el objeto del recurso puede ser revocar todas las decisiones, revocar determinadas decisiones, reformar determinadas decisiones. Esos son los agravios. Y seguimos igual, frente a los agravios, el juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los agravios formulados en el recurso. Pero adicionalmente, el juez solamente puede pronunciarse sobre las críticas a los argumentos de la sentencia, las razones de discordancia con el fallo, que son los argumentos que formula el demandante. Entonces son reparos que, ya lo sabemos todos, se desarrollan en los alegatos de conclusión. Pero obviamente que el objeto de la apelación a partir del CGP se convierte en un objeto mucho más preciso. Y es mucho más claro hoy que lo que va a estudiar el juez de segunda instancia es la decisión de primera instancia y va a decidirle al apelante
cuáles son los argumentos que usted frente a la decisión de primera instancia formula y por qué razón usted me está diciendo que yo debo revocar esa sentencia de primera instancia. Entonces creo que aquí me parece que uno podría ir dilucidando unas cosas precisas. Cuando yo apelo una sentencia, yo debo formular argumentos frente a esa sentencia. La apelación no puede ser nunca, como hacen los abogados o muchos abogados, que es repitamos en la apelación lo mismo que dijimos copiemos lo que dijimos en los alegatos de primera instancia, o copiemos lo que dijimos en la demanda, ¿cierto? Hágale copia rapidito y presente la apelación. No, la idea es que usted tiene que estudiar cuál fue el fundamento de la decisión, cuál es su desacuerdo con ese fundamento, y esos son los argumentos que el juez estudiará, y a esa estará limitada la competencia del juez de segunda instancia. Entonces uno diría, hablando del inferior, ante el inferior se formulan los reparos, el apelante debe dar el objeto de la apelación, indicar los agravios, señalar las disposiciones de la sentencia que apelo, tener claridad si yo estoy apelando la totalidad de la sentencia, estoy apelando solamente algunas partes de la sentencia, indicar los motivos de la apelación expresados de manera concreta y breve, dirigidos a controvertir los fundamentos de la sentencia apelada, que son, repito, argumentos o reparos. Y ante el superior, pues desarrollará los reparos presentados ante el inferior, y la competencia del superior será la decisión, los agravios, o sea, los ataques formulados contra la sentencia apelada y los motivos de la apelación. Uno podría decir, ¿cierto? No obstante esté el doctor Canosa aquí, ¿cierto? Uno podría decir que la visión del Código General del Proceso es mucho más garantista que la visión del Código de Procedimiento Civil. ¿Y por qué es más garantista, cierto? Porque era distinto que cuando el apelante formula una apelación, le digo, apelo la sentencia, y no digo nada más, que cuando hoy yo contesto la impugnación, y cuando contesto la apelación que ha presentado la contraparte, yo me limito a indicar, a responder los motivos de la apelación que usted está hecho. O sea, la discusión la centramos, el juez no me va a sorprender con argumentos nuevos que yo no conocía, sino que la controversia se va a limitar a los reparos que usted formuló. Usted formuló estos reparos, yo contesto eso, y yo tengo la tranquilidad de que el juez no se va a inventar ninguna otra cosa distinta, sino que se va a limitar a los reparos que están formulados. Ahora, yo quisiera indicar lo siguiente, porque a mí me parece que esta reforma es muy importante cuando uno habla de descongestionar la justicia, y cuando uno habla de dedicarse en la segunda instancia no a repetir lo que se hizo en la primera instancia, sino dedicarse simplemente a resolver recursos de apelación. Creo que lo que resulta muy importante aquí, es indicar que la carga de un cooperativo es formular reparos, y lo que quisiera agregar es lo siguiente. Quisiera agregar que esos reparos que formula el apelante deben ser argumentos distintos de los que presentó en los alegatos de primera instancia. Si yo he alegado, la sentencia me ha respondido lo que yo alegué en la sentencia de primera instancia, me respondieron, ¿cierto? Y yo hago el recurso de apelación como si no hubiera leído la sentencia. Y repito nuevamente, pues yo no estoy formulando un argumento nuevo que merezca respuesta, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar, ¿cierto? Aquí eso me queda muy pequeño aquí, ¿cierto? Pero les voy a mostrar ahí en ese slide, ahí pegadito, eso es cierto. Esas son las motivaciones de una sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura. A eso se reduce, no se dijo absolutamente nada más. Esa es la motivación. Esos 5 párrafos fueron la motivación. ¿Y qué se dijo allí? ¿Y cuál era fundamentalmente el caso, cierto? El caso era simplemente un señor demanda la pérdida de investidura de un congresista, ¿cierto? Y lo demanda por haber incurrido en conflicto de intereses, ¿cierto? Y le hace unas imputaciones, dice: usted incurrió en conflicto de intereses porque, dice, cuando usted estaba en campaña prometió unas becas para un colegio, ¿cierto? Dice, entonces usted incurrió en conflicto de intereses porque usted, estando en campaña para ser representante de la Cámara, usted ofreció regalar unas becas. Entonces el Consejo en primera instancia le dice: óigame, rechazo las pretensiones porque el conflicto de intereses solo se predica de cuando usted ha sido elegido. Antes no.
Usted me está hablando de conductas que el Señor cometió antes, ¿cierto? Y esas conductas pueden ser buenas, regulares o malas, pero no estructuran conflicto de intereses. Porque mientras yo no sea senador, pues usted no me puede hablar de conductas. Eso fue lo que dijo. Entonces el Señor apela. Y el Señor en la apelación vuelve a decir, apelo la sentencia porque repito que el Señor sí tenía amigos en el colegio, y vuelve a repetir el discurso. Entonces fíjense lo que dice el Consejo de Estado. Dice el Consejo de Estado: la Sala confirmará el fallo recurrido porque los argumentos expuestos en el recurso de apelación objeto de estudio no controvierten las razones expuestas por el ACUO para negar la solicitud de pérdida de investidura. O sea, usted no dijo absolutamente nada, ¿no? Y no leo el resto, no leo otros párrafos que está simplemente indicando qué fue lo que dijo, pero concluye. En consecuencia, debido a que los reparos de la alzada no controvierten los fundamentos de la decisión recurrida, sin que exista ningún argumento, materia de análisis en esta instancia, la Sala confirmará la sentencia apelada. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Consejo de Estado en ese momento? Dijo, un momentico, usted tiene que formular argumentos contra la sentencia. Usted no ha formulado ningún argumento contra la sentencia. Como usted no ha formulado ningún argumento contra la sentencia, yo no tengo de qué hablar. Y la sentencia de pérdida de investidura se resuelve, como ustedes ven, en una hoja. Porque el objeto es eso. Y el objeto quiere decir, yo no vuelvo a repetir cuál fue la demanda, qué contestó, qué dijo, pero ¿para qué? Si el objeto de la apelación es decidir, o sea, es decidir la controversia que usted planteó a la decisión de primera instancia, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, la reducción que plantea, y esto es EGP, ¿qué está aplicando el gobernador por eso ya? Si la reducción que plantea la aplicamos adecuadamente, ¿cierto? Si entendemos todos claramente que hay una decisión de primera instancia, que el juez de segunda instancia va a garantizarle los derechos al demandante, pero va a garantizarle en el sentido que le va a decir, oiga, ¿usted por qué no está de acuerdo con la decisión? Dígame por qué no está de acuerdo, y yo le resuelvo por qué no está de acuerdo. Y yo no creería que estoy hablando, es que estoy volviendo un recurso de casación, ni le estoy haciendo causales, ni estoy volviéndome exageradamente formalista, no. Me parece que el planteamiento es bastante sencillo y el código lo plantea de una manera absolutamente sencilla. Está diciéndole, diga los reparos, diga los argumentos que tiene. Y señor juez, pronuncie sobre los argumentos. Lo que dijo la Sala Plena dijo es que aquí no hay argumentos. Si usted está repitiendo el argumento, pues aquí no hay un argumento sobre el cual yo deba pronunciarme. Entonces, me parece que la importancia de reducir, pues sería de alguna manera que los jueces de segunda instancia pudieran agilizar el trabajo si, digamos, que tenemos una visión distinta de cuál es el trabajo en la segunda instancia. Ahora, como no todo es bueno, ni todo es maravilloso, ¿cierto? Pero vamos a mirar cuáles son esas excepciones en las cuales el juez de segunda instancia, pues tiene en muchos casos que obrar como juez de primera instancia, o bien en muchos casos, sentencia inhibitoria de primera instancia. Si el juez de segunda instancia revoca la sentencia de primera instancia, inhibitoria de primera instancia, ¿cierto? Porque todavía hay jueces que dictan sentencias inhibitorias de primera instancia. Si el juez revoca la sentencia, aquí hay que fallar de fondo, pues le toca fallar como si fuera un juez de primera instancia, indudablemente. Segundo, el juez que declara probada una excepción de compromiso, de caducidad, de cosa juzgada, caso en el cual solo apela al demandante, si el superior revoca esa causal, se dice, aquí no había compromiso, pues le toca indudablemente estudiar todo el proceso. Si rechaza las pretensiones del juez de primera instancia por falta de un presupuesto, ejemplo, dice, en este caso no se probó el daño, y el juez de segunda instancia considera que está probado el daño, pues al juez de segunda instancia le tocará estudiar los demás elementos de la responsabilidad. Entonces, en los casos tendrá que hacerlo. En derecho administrativo, si el juez declara probado un cargo y el juez de segunda instancia encuentra que no está aprobado ese cargo, por ejemplo, el demandante dijo, el acto administrativo se produjo sin competencia, y el tribunal en la segunda instancia dice, no, sí tenía competencia, pero entonces había otros cargos, falsa motivación, violación del debido proceso, pues tengo que estudiar los otros cargos. Y en esos puntos yo también quiero recordar, porque en esto hay opiniones discordantes. Hay quien está diciendo que el juez de primera instancia tiene que pronunciarse sobre todo, para que las dos partes puedan alegar. Entonces, que por ejemplo, si yo digo, digo no hay responsabilidad porque no hay daño, y digo, pero si hubiera daño, tampoco hay causalidad. No, yo dije eso, ya sale.
¿cierto? Que es que para que las dos partes tengan la oportunidad de apelar, eso no es así. Y no es así por razones legales, porque el Código Nacional del Proceso también lo dijo claramente, dijo, la sentencia estará fundamentada con los argumentos estrictamente necesarios para fundamentar la decisión. Entonces, si yo voy a negar la responsabilidad porque no hay prueba del daño, dígame, ¿para qué tengo que pronunciarme sobre la legitimación en la causa, sobre toda la cantidad de cosas? No, si yo voy a decir, voy a rechazar la demanda, porque aquí todavía lo hacemos, en la sentencia digo, se van a rechazar las peticiones porque operó la caducidad. ¿Yo para qué estudios estaba legitimado? ¿Para qué estudios se había daño? ¿Para qué estudios se había falla? Eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, dos cosas que me parece que es importante indicar ahí. Uno, el juez debe fallar con el argumento estrictamente necesario. La doctrina habla de que uno debe hacer economía de medios, economía de cargos. Cuando el juez anuncia la sentencia, el juez dice, oiga, yo voy a rechazar por caducidad, o voy a rechazar porque no hay daño, o voy a rechazar porque no hay, por ejemplo, voy a rechazar porque no está demostrado que el señor fue el autor del daño, porque está demostrado que fue un tercero. Pues ¿para qué demuestro? ¿Para qué me refiero al dictamen pericial que cuantificó los daños? Absolutamente no tengo que tocarlo, ni tengo que referirme a qué pasó con el dictamen, porque repito, eso se llama tener economía de cargos. Y lo segundo que me parece que es importante es que el único que debe apelar es aquel que recibe sentencia desfavorable. Entonces lo que dicen es que rechazaron la demanda porque por ejemplo, el cargo de incompetencia lo declararon probado. Entonces yo gané el proceso, pero tengo que ir a apelar, a decir, oiga, señor juez de segunda instancia, en el caso de que usted no le coma el de primera instancia y diga que la caducidad no funcionó, entonces hágale. No. Si yo gané. Y el código además dice, quien está legitimado para apelar es aquella persona que recibió sentencia adversa. Entonces me parece que es un tema que habría que, a partir de ahí. Ahora, ¿cuál es un tema que yo creo que hay que pensar? El tema que hay que pensar es el tema de las excepciones de fondo declaradas de oficio en segunda instancia. Yo creo que es un tema que habría que pensar, ¿cierto? Porque es un tema que habría que pensar en el sentido de que la facultad oficiosa que tiene el juez de declarar excepciones de fondo, pues la tiene tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y eso implica en realidad estudiar aspectos que el demandado o el demandante o el apelante no han controvertido. Y me refiero a cuáles son las normas. 282 que dice, en cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos y constituye una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia. Y luego el artículo 328 dice, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley. Y hay una sentencia de tutela, es la tutela 272 de 2018 de la Corte Constitucional, que claramente dice la obligación de declarar excepciones de oficio no solamente es del juez de primera instancia, sino es del juez de segunda instancia. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir por allí, cierto? Por allí, sobre todo en materia de responsabilidad, pues por allí puede ocurrir que esa restricción que le pusimos a la apelación se nos abre totalmente en la segunda instancia por la obligación de declarar excepciones de oficio. ¿Por qué? Porque en causalidad el Consejo de Estado o el juez de segunda instancia tendría que pronunciarse, por ejemplo, sobre la culpa de la víctima, ¿cierto? Tendría que pronunciarse sobre el hecho de un tercero, sobre la fuerza mayor. Entonces fíjense, si el demandado al contestar la demanda no propuso culpa de la víctima, cuando le salió la sentencia no propuso culpa de la víctima, ¿cierto? Y entonces yo como juez tengo que pronunciarme sobre la culpa de la víctima si la declaro, si la encuentro de oficio, sobre el hecho de un tercero, sobre la fuerza mayor, sobre la legitimación en la causa. Por ejemplo, si el ejército al contestar la demanda nunca controvirtió el hecho de que el soldado obrara en desarrollo del servicio, y en la apelación fue condenada y ese no fue un tema que fuera objeto de discusión, pues el juez de segunda instancia está obligado por esta razón a pronunciar sobre si hubo legitimación en la causa y sobre si están probadas o no las excepciones. Entonces me parece que eso abre mucho la excepción de pago, obviamente, en un proceso contractual.
alguien demanda al INVIAS o a la ANI y esa persona pierde la sentencia y apela por cualquier razón. Entonces el juez tendría la posibilidad de determinar si hay una excepción de contrato no cumplido y declararla de oficio, de determinar si hay una nulidad de una cláusula y me parece que de determinar si hubo un pago anterior. Me parece que eso afecta mucho la restricción de la competencia, porque le está indicando al juez todo puede ser juzgado allí. Entonces puede perfectamente poder decir yo no apelé, pero señor usted de oficio pronuncie sobre las excepciones. Entonces me parece que eso sería un tema para pensar. Yo creo que en un proceso adversarial, en un proceso en el cual las partes tienen abogados, pues yo no veo muy claro, inclusive que sigamos hablando de que las excepciones de fondo, cuando no las propone el demandado, porque no las quiere proponer, porque las acepta, y fuera de eso, cuando tiene sentencia de primera instancia y no se ha pronunciado sobre ellas, ¿cierto? El juez, ¿por qué finalmente en segunda instancia va a reemplazar a la parte, ¿cierto? Y va a entrar a decir, usted no la propuso, pero yo la encuentro aprobada de oficio y me pronuncio sobre ella. Entonces me parece que ese es un tema que, repito, habría que pensar hacia el futuro para mirar si de pronto ese gran avance de decir tenemos una competencia restrictiva, esos avances del código, digamos que en dirección de la eficacia, ¿cierto? En dirección de la eficacia que tiene el código, que es todo, o sea, si usted no contestó la demanda, se dan por probados, si usted no, eso que vamos avanzando diciendo para darle eficacia al proceso, no lo estamos de alguna manera afectando cuando establecemos este tipo de limitaciones. Muchas gracias, señor presidente. Si alguien quiere preguntar, por favor, levanta la mano y le alcanza el micrófono. La doctora María Julia Figueredo. El micrófono. Sí, yo hablo fuerte para ganar tiempo, voy diciendo, no hay problema. A ver, yo entiendo muy bien su explicación sobre el tema de los recursos y creo que en el código está claro. Sin embargo, en la práctica y en todos los tribunales del país se está presentando el siguiente problema. Al presentar el recurso, alega un par de líneas diciendo para efectos de sustentar el recurso. No se presenta en segunda instancia el recurrente y se declara desierto por la sala. Ahí muere. Sin embargo, se están yendo por vía de tutela, la sala de casación civil dice desierto el recurso, apelan y la sala de casación laboral está diciendo otra cosa y está disponiendo que se repitan las sentencias, lo cual pues me parece un juego absurdo. Segundo, es una realidad generalizada a lo largo del país que viene en el recurso y dice por indebida valoración probatoria y el argumento es de acuerdo con las pruebas del proceso, según las pruebas del proceso, no identifica la objeción probatoria, no especifica en qué afecta la sentencia y qué prueba es. Y tercero, de una vez eso, el tema es que está volviéndose también usual que al proferirse sentencia el abogado porque sí diga recurro en casación, entonces pues obviamente el trámite no corresponde pues en esa audiencia. Me gustaría que se refiriera, doctor Martín, a esos puntos, especialmente al primero. Doctora María Julia, especialmente al primero no me voy a referir, porque prometí formalmente que no me iba a meter en esa discusión. Pues es que es el quiz de todo el tema. Prometí que esa discusión se la dejamos a los civilistas que están peleando por si hay sustentación o no hay sustentación. En eso me parece que hay una discusión bastante difícil, ¿cierto? Y me parece que habría que mirar qué ocurre en cada caso y qué ocurre en el evento de que una persona haya formulado los reparos y además de haber formulado los reparos haya sustentado suficientemente el recurso. Entonces, la discusión es en ese caso, y es la discusión, yo no la voy a resolver, la discusión es en ese caso, si la persona ha dado las razones de la apelación, digamos que si no se ha limitado a los reparos, sino que ha desarrollado, la pregunta es si el hecho de que no asista a la audiencia implica siempre o en todos los casos aplicar la sanción. Esa es una discusión en la cual repito, no voy a intervenir. Pero la segunda discusión, yo creo que cuando el abogado dice la sentencia es ilegal
porque no valoró adecuadamente las pruebas. Sí, pero ¿cuál? Y no dice cuáles son las pruebas, yo tendría que pensar si hay un argumento. Si eso en realidad es un argumento, digamos que adecuadamente presentado. Porque es un argumento que me está diciendo, estudie todo el proceso otra vez, valore las pruebas. Es el mismo argumento que usted había podido presentar en la demanda. Si eso en realidad se está dirigiendo contra la sentencia. O sea, usted podría decir, ese argumento, usted puede formularlo en todas las sentencias, es un argumento de cajón. No está, o yo podría decir, señor juez, igual con la misma teoría, señor juez, recurro porque usted no aplicó las normas aplicables al caso y porque usted no tuvo en cuenta las pruebas. No hay recurso. Eso no es recurso. Pues digamos que eso no es un reparo. Eso es un reparo que sirve para todo. Ahora, yo tuve la ocasión de conocer fiscales en penal que tenían digamos que la propiedad o la facultad, que llegaban a las audiencias y intervenían sin haber leído el expediente. Entonces decían, me opongo a las pruebas porque hay pruebas de que el encartado está, y usted pregunta, oiga, pero señor fiscal, ¿de qué prueba estamos hablando? Y no saben de qué prueba estamos hablando. Pero el discursito era igualitico, un discurso de cajón que sirve para todo, Entonces yo creo que esos discursos de cajón, pues si usted me dice en una apelación, recurro porque usted no aplicó las pruebas, las normas aplicables, y porque no valoró las pruebas, creo que usted no está dando ningún argumento. O sea, no está considerando la sentencia. Luego creo que uno podría un poco avanzar en el sentido de decir qué es un argumento. Entonces me parece que ahí sí podríamos avanzar en ese sentido. ¿Quién más quiere intervenir? Por favor. Enseguida el doctor Toño Marín le... No, pero tiene la palabra. Tiene la palabra. Siga, siga. Buenas noches, mi nombre es Camilo García, soy abogado. Mi pregunta va conforme a el tema relacionado a la pérdida de competencia que se le atribuyó conforme al Código General del Proceso. Esos tiempos aplicables también son utilizados o también se pueden realizar en el proceso ordinario laboral. Y ya que estamos hablando de fallo de segunda instancia, es saber si en el fallo de segunda instancia, en el proceso laboral, la facultad ultra y extrapetita también sigue siendo potestad del juez. Pues yo no soy laboralista y en la conferencia de esa sobre el tema, pero creo que las facultades ultrapetidas siguen funcionando, si me estoy equivocando. Creo que lo del término sigue aplicando. Lo que podría decir es que para la jurisdicción contencioso administrativa, no aplica el término de los 6, porque hay una norma específica que lo dice, pero en los demás creo que podría aplicar. ¿Quién quiere? Doctor. El doctor Toño Marín, por favor. Gracias. Doctor Martín. Cáncer el micrófono. Es lo siguiente. Yo creo, doctor Martín, que el recurso de apelación en términos generales pues es una conquista importante para la democratización del proceso en cualquiera de las áreas penales, civiles. Sin embargo, alguna vez escuché al doctor Ulises Canosa hace mucho tiempo decir que una de las críticas que le hacían a la apelación eran los efectos paralizantes de la progresividad del proceso. Y lamentablemente en la práctica estamos viendo, quienes ejercemos particularmente en materia penal, que fijan fechas de 6 y 8 meses para resolver un recurso de apelación, y es más fácil entonces pedir nuevamente una revocatoria de una medida de aseguramiento a esperarse tanto tiempo para que se resuelva un recurso de apelación. Segundo lugar, doctor Martín, me parece realmente interesante que se diga, tal vez lo interpreto, no sé si bien o mal, que finalmente la segunda instancia particularmente puede ser facultada para conocer de la primera instancia, más que todo por los argumentos del recurrente, que porque la ley le diga que resuelva un recurso de apelación. Porque aun cuando la ley le dé la facultad de resolver la apelación, si no va debidamente sustentado el recurso, pues el juez de segunda instancia o el fiscal de segunda instancia en determinados casos, pues no debe resolver ese recurso en virtud de la carencia de argumentos frente a la disposición de primera instancia. Pero también encuentro, doctor Martín, que usted recomendaba que pues, el juez de segunda instancia debe referirse básicamente a los argumentos expuestos por el recurrente de primera contra la decisión que está atacando. Sin embargo, pues
no veo cómo se pueda excusar la segunda instancia de revisar las pruebas de primera instancia, el proceso en primera instancia, cuando precisamente se atacan faltas de evaluación probatoria en la primera instancia, y lamentablemente el juez de segunda instancia, al tener que hacer la valoración de las pruebas que dejó de tener en cuenta la primera, pues se convierte esa segunda instancia en como si fuera una decisión de primera. De ahí que me parece bien, ahora con la Corte Suprema en sala penal, el tema de la doble conformidad, de la cual usted en algún momento participó como conjuez en la Corte Constitucional, porque teníamos un problema gravísimo en donde se absuelve en primera instancia, se apela y se condena en segunda instancia, y se suponía que contra esa sentencia pues no había ningún recurso, sobre todo en materia de procesos de única instancia o de segunda instancia de la Corte Suprema. De tal manera que creo que el recurso de apelación de todas maneras sí permite en algún momento extenderse más allá de lo que eventualmente solamente diga el recurrente, sobre todo cuando dice que resuelva lo que es objeto de la apelación y lo que le es inescindiblemente vinculado a él, y por ahí le abre la ventana para resolver sobre algunas otras cosas. Pero lamentablemente segunda instancia a veces debe corregir esas falencias de la primera, y no sé hasta dónde pueda limitarse esas decisiones, doctor Martín. Muchas gracias. Sí, yo creo que muchas gracias por la precisión. Me parece que sí es obviamente pues hay una norma que indica cuando hay un vínculo inescindible y está en el Código de Proceso, hay que pronunciarse, ¿cierto? Pero lo que yo creo, y por eso me refiero a la doble conformidad, y lo que genera cualquier recurso es la posibilidad de discutir una decisión. En realidad, cuando hay una condena en única instancia, la persona se queda sin la posibilidad de discutir la decisión. O sea, esa decisión que le dijeron, los puntos que tocaron, usted se quedó con esa decisión. Entonces, lo importante del recurso es poder discutir la decisión, es haber conocido la condena, conocer las razones y tener la posibilidad de discutir esas razones. Pero para que sea eficaz, tenemos que discutir esas razones. Porque para que haya un diálogo para que haya un diálogo, digamos que en términos dialécticos, efectivo entre quien profiere la sentencia y quien la recurre, lo lógico es que ese que recurre tenga conocimiento de las motivaciones y se refiera a esas motivaciones. Porque lo que ocurre en el ejemplo que estamos dando es que si yo simplemente digo, señor juez, no estoy de acuerdo con su sentencia porque no valorará las pruebas, pues es lo mismo que si no hubiera leído la sentencia. O sea, no estoy dando ninguna discusión. O sea, eso que usted dijo ahí lo había podido decir antes. Valore todas las pruebas. El diálogo de la doble conformidad implica decir, yo no puedo mandarle, o sea, darle la decisión a usted con la motivación y no dejarle la posibilidad de discutirla. Entonces yo creo que el recurso lo que implica es discutirla, pero la discusión debe ser eficaz, porque si no estamos en un diálogo, como en el ejemplo de la sentencia de sordos. O sea, más o menos, señor, ya le contesté y le vuelvo a preguntar lo mismo, pues ya le contestamos, ¿de acuerdo? O sea, si usted me pregunta una cosa distinta, hacemos un diálogo y avanzamos. Pero si usted insiste, ojo, sin ninguna consideración nueva, sin ninguna consideración, o sea, como si no me hubiera escuchado, insiste sobre lo mismo, pues no estamos dialogando. O sea, eso que usted dijo, yo ya le contesté, ya le resolví porque no estaba de acuerdo. Entonces discútame la respuesta, o den un argumento nuevo, pero entremos en el diálogo. Tal vez es lo que es la teoría de Habermas, que es cuando hay un diálogo, o sea, cuando yo puedo problematizar y cuando puedo oír a mi interlocutor, o sea, lo oigo cuando le doy seriedad a lo que está diciendo y cuando luego de atender lo que usted está diciendo yo le respondo. Si no, en realidad no estamos en un diálogo de sordos. Eso sería lo que habría que evitar para ser, digamos que, eficaz en el proceso. Tiene la palabra el doctor Prieto. Doctor Parra, doctor Ulises y doctor Bermúdez, gracias por esta oportunidad. A propósito de lo que plantea la doctora Julia Figueredo al principio, fíjese que estamos hablando de una misma figura, pero que tiene unos alcances y unas trascendencias diferentes en función de la especialidad en la que nos estemos refiriendo. Pues el doctor Bermúdez desde luego nos muestra el recurso de operación desde la perspectiva del litigio y del ejercicio jurisdiccional en el contencioso administrativo. Sí.
otra es la versión del doctor Jesús cuando habla del recurso en el ámbito penal, otra es cuando hablamos desde la perspectiva del procedimiento civil y la que yo les voy a plantear del procedimiento laboral. Entonces fíjense que estamos hablando de una misma figura que pretende una misma finalidad, cuál es controvertir una decisión de primera instancia, pero que dependiendo de la especialidad tiene enfoques y reglamentaciones distintas, lo cual hace que la aproximación a la figura sea distinta. El problema esencial que planteaba la doctora Julia es ¿por qué la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando va a resolver una tutela en sede de apelación, de que no se tramitó el recurso por falta de sustentación en el ámbito civil, tiene que ver con la lectura que se hace del recurso de apelación en el procedimiento laboral, que implica la apelación en el acuo y la resolución en el acuo sin necesidad de sustentar en la segunda instancia? Entonces ahí lo que tenemos es un problema de aproximación a partir del diseño normativo. Entonces, pues claro, el laboralista lo va a ver desde la perspectiva, pues esto tenía que venir sustentado, explicó las razones de su oposición, en consecuencia yo encuentro que sí hubo una apelación fundada y concedo el recurso. Entonces fíjense que estamos hablando de lo mismo, con unas mismas finalidades, pero desde diseños normativos distintos, lo que hace que sea compleja una misma situación. Entonces valdría la pena llegar a un mínimo, a un común denominador, que es la pretensión impugnaticia, es controvertir los fundamentos de la decisión del acuo para que puedan ser resueltos por el ADCUEM. Esa es la base del recurso de apelación, la medida en que podamos unificar el diseño normativo al punto de que podamos hacer efectiva esa pretensión impugnaticia que tiene que atacar los fundamentos de la decisión, y el ataque de los fundamentos de la decisión no puede ser otro que el modo como el juez de primera instancia formó su convencimiento. No vamos a poder resolver el asunto y vamos a tener esas mismas perspectivas. Y más allá del diálogo de sordos que pueda haber, es las diferentes versiones sobre un mismo efecto y los diferentes tratamientos que puede llegar a haber sobre una figura que es idéntica, que tiene un propósito que es el de ejercer contradicción y garantizar el derecho de defensa, pero que va a tener soluciones distintas, que en últimas terminan siendo intolerables porque vamos a quedar en manos de la jurisdicción constitucional, que lo va a ver a partir de su perspectiva y que puede tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, mientras no identifiquemos ese mínimo común y seamos capaces de dar el paso de establecer un diálogo en orden a hacer un diseño normativo, yo no voy a decir unificado porque siempre va a haber diferencias en cada especialidad, pero sí por lo menos acorde, vamos a poder resolver eso y evitarnos esas discusiones que entraban, lo sustancial que es el ejercicio de contradicción y defensa, por un diseño institucional que presente esa deficiencia. Sí, doctor, yo simplemente quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted señala, ¿cierto? Y lo único que quisiera agregar es que la aproximación que se hace de lo contencioso administrativo tiene que tener un elemento esencial, y es que en lo contencioso administrativo se acabó la consulta. Fíjense que antes todas las condenas contra el Estado tenían consulta, ¿cierto? Pero yo digo que en lo contencioso seguimos con mentalidad de consulta. Y acabar la mentalidad de consulta quiere decir que en el proceso contencioso administrativo la tendencia es a tratar a dos litigantes como partes iguales sin establecer prerrogativas para alguien. Punto en que nos estaríamos acercando en lo administrativo al Código Nacional del Proceso. Pero con la perspectiva que le acabo de indicar, y es indudable que la visión del problema es distinta en lo penal y en lo laboral. Tiene toda la razón. Finalmente, el doctor Miguel Rojas tiene la palabra. Buenas noches, gracias, presidente. Hay dos cosas que me llaman la atención, doctor Martín. La primera se refiere a la hipótesis que plantea, en la que el apelante reitera en su apelación lo que dijo en su alegato de la primera instancia. Me parece riesgoso sostener lo que le alcance a entender en relación con ese planteamiento, de que la reiteración del argumento en segunda instancia no merece una respuesta del juez de segunda instancia al resolver la apelación. Digamos que con un ejemplo podríamos ilustrar un poco la situación. Si el demandado en un proceso de pertenencia en su alegato de conclusión le dice al juez: mire, usted no puede declarar una pertenencia cuando la posesión alegada solamente es de 9 años, y el juez, a pesar de eso, decreta la pertenencia.
¿Cómo puede uno decir que el apelante no pueda reiterar su argumento ante el juez de segunda instancia para decirle, mire, es que no se puede declarar la pertenencia por 9 años de posesión? Para que el juez de segunda instancia le diga, su alegato ya fue resuelto en primera instancia y no merece la respuesta del juez de segunda instancia. Eso sería peligroso, me parece. Bueno, el segundo punto al que me quiero referir es el que alcanzó a mencionar en relación con las excepciones que el juez de segunda instancia podría reconocer de oficio, y yo adiciono excepciones que también ha podido plantear el demandado en la primera instancia, no necesariamente las de oficio. Me explico. El problema, o mejor, lo que quiso reducir el código fue la competencia del juez de segunda instancia para estimar argumentos que sirvan para revocar la sentencia o para revocar la providencia que ha sido apelada, no para considerar argumentos que sirvan para confirmar la sentencia. También un ejemplo puede servir. Si el apelante es el demandado, si el apelante es el demandante porque le han negado las pretensiones, lo más seguro es que el juez de primera instancia ni siquiera se pronunció sobre las excepciones. ¿Por qué? Porque generalmente ha ocurrido que el juez de primera instancia ha encontrado carentes de fundamento las pretensiones y simplemente pues, no analizó las excepciones. Pero llega al juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia le encuentra fundamento por las alegaciones que hace el apelante. El juez de segunda instancia le encuentra fundamento a las pretensiones, pero eso lo obliga a analizar las excepciones. ¿Cuáles excepciones? Pues las que planteó el demandado, pero además de eso las excepciones que por ley tiene que reconocer de oficio. Entonces sería muy difícil decir que por el hecho de que el juez solamente puede analizar los argumentos que planteó el apelante, no podía entrar a estudiar las excepciones de mérito que haya planteado el demandado y las excepciones de mérito que estén demostradas y que él tenga que reconocer de oficio. Es decir, la idea que desarrolla el código, a mi modo de ver, es la de que el juez está limitado a los planteamientos del apelante para efectos de revocar la sentencia, pero no para efectos de confirmar la sentencia, porque aún encontrando el juez de segunda instancia fundados los argumentos del apelante, puede encontrar otros argumentos que sirvan para mantener la firmeza de la sentencia emitida por el juez de primera instancia. Dejo esa consideración a... Sí, muchas gracias, doctor Miguel. Digamos que empiezo por la segunda parte. No, digamos que eso no fue lo que traté de decir yo de que no había la obligación, o sea, por el contrario, a partir de que había la obligación legal, ¿cierto? Pero ¿cuál es el ejemplo que le quiero dar? Piense usted en esto, piense una demanda de responsabilidad contra un hospital o contra el ejército, contra cualquier entidad pública. Hay una condena, ¿cierto? Y la apelación viene exclusivamente para decir que reduzcan el monto de los perjuicios morales, por ejemplo. Está diciendo, usted condenó a muchos perjuicios morales. Ese es el objeto de la apelación, ¿cierto? Es un tema de responsabilidad médica. Entonces llega en segunda instancia, ¿cierto? Implicaría que el juez de segunda instancia, al declarar las excepciones de oficio, puede, por ejemplo, meterse con la culpa de la víctima, puede meterse con la falta de legitimación, porque son excepciones que encuentra probadas. Pues con lo que dice la ley hoy, sí. Sí. Y está modificando la sentencia totalmente. O sea, el demandante, ¿qué quiere decir? Si la entidad médica apela solamente por perjuicios, está aceptando que una responsabilidad, está descartando que una culpa del demandado, del paciente. Y está simplemente diciendo, reduzca el monto de los perjuicios. Y la pregunta es, en segunda instancia, si el juez de segunda instancia encuentra probada, le pareció que en realidad la culpa no la tuvo el médico, sino la culpa la tuvo la víctima, pues la declara aprobada de oficio. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el código, y digamos que con la sentencia de la corte está ratificado. O sea, las excepciones de fondo pueden ser declaradas de oficio en segunda instancia. Y como esas, hay muchas. Que querría decir que cuando el objeto de la apelación es reducido a determinado tema,
en la sentencia de segunda instancia usted puede haber visto totalmente cambiado el tema porque el juez se pronunció de oficio sobre algo que el demandante, que el demandado no planteó en el recurso de apelación. Entonces eso me parece a mí que modifica profundamente hablar de apelación restrictiva. Ese sería el primer punto. El segundo punto, me parece que el ejemplo que usted da, digamos que no es al que me refiero, ¿cierto? O sea, yo le estoy diciendo, o sea, cuando el juez de primera instancia, ¿cierto?, no está contestando un argumento o está contestándolo inadecuadamente, ¿cierto?, pues obviamente yo lo voy a discutir, ¿cierto? Si el juez de primera instancia me está diciendo, oiga, le otorgo la prescripción adquisitiva porque son 9 años, ¿cierto?, pues en la apelación lo lógico es que el demandante diga, oiga, señor, se está aplicando indebidamente la ley. ¿De acuerdo? Ese es el reparo, esa es la sustentación que está diciendo, e indudablemente no quiere decir, o sea, cuando yo dije reiterar un argumento, no quiere decir que el argumento, en ese caso en realidad, no fue respondido, o si usted está diciendo, no sé, es que yo aplico una norma tal porque considero que no son 9 años, pues usted tiene que discutir eso. Obviamente que no es un tema para decir cualquier reiteración no puede ser admitida. No, yo creo que ese no es Miguel, como la idea, ¿cierto? Pero la idea es, si hay una discusión, como en el caso del ejemplo que damos, que ya se resolvió, y el caso era puntual, ¿cierto? En el caso, puntualmente se le dijo en primera instancia, oiga, señor, conflicto de interés es después de que usted se haya posicionado. Luego no hay conflicto de interés para un hecho anterior. Y usted en la apelación no discute eso. No discute, porque usted podría haber discutido, no es que el congresista, debe estar en un régimen de inhabilidad desde antes y deme un argumento y se le responde. No, usted no contestó lo que dijo, usted volvió a decir, oiga, en segunda instancia digo, es que estaba aprobado que el señor se repartió becas antes de ser congresista, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿hay algo que contestar? O sea, hay una discusión, digamos que formada. En ese caso se contestó que no, ¿de acuerdo? Pero de ninguna manera, y entiendo perfectamente que uno podría decir que no. Ahora, hay otros ejemplos iguales a eso, Miguel, o sea, hay otros ejemplos de materia de reparo, ¿cierto? Hay eventos en que usted podría decir, señor juez, y eso habría que empezar a mirarlo, señor juez, apelo, ¿cierto?, por los mismos argumentos que señalé en el curso de apelación, en la medida en que usted no respondió ninguno. Y se pregunta, ¿no? ¿Hay reparo o no hay reparos? Ahí están, mire, son 5 reparos que yo hice. Y la sentencia no refirió a ninguno. Pues señor, yo estoy apelando por las mismas razones. Obviamente un abogado diligente pues lo va a repetir para no correr el riesgo que le rechacen la apelación. Pero la pregunta, ¿no podría caber? Ese podría ser un recurso debidamente presentado y debidamente sustentado en el caso concreto. Entonces creo que no se trataría como de hacer y entiendo perfectamente que plantear una tesis general diciendo si simplemente se reitera el argumento no cabe. Creo que estoy totalmente de acuerdo con usted que sería riesgoso. Le agradezco mucho su observación. Muy bien, hemos llegado al final. Le rogamos a las personas que no son miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con todo respeto, desalojar el salón, y los que sean miembros del instituto, porque vamos a hacer la sesión, quedarse dentro del salón. Muchas gracias por la asistencia y les reiteramos la invitación para que sigan viniendo al Instituto Colombiano a abrir las conferencias. Muchas gracias y buenas noches. Doctor Ramiro.